Iniciamos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Un gusto tenernos acompañándonos el día de hoy. Hoy hablaremos de un tema, bueno, bastante álgido en nuestro día a día, en cómo hacemos la gestión de las flotas y que a su vez hay que tener también mucha sensibilidad, y es cómo la tecnología puede contribuir a la seguridad vial, cuáles son algunas de las muchísimas herramientas que tenemos a disposición, de tecnología, educación y lo que puede llegar a pasar durante post cualquier incidente, y cómo nutrirnos un poco de ello para tratar de disminuirlo lo más posible y cómo hacer, pues, el objetivo final, nuestras carreteras un poco más seguras. Hoy estamos en un nuevo formato, el cual estamos sumamente contentos de compartir, que tenemos pues a CFI Nobel el día de hoy, que nos acompaña Fernando Viñuales y Yolanda Domenech de la asociación PAT. Y yo me presento, Eduardo Flores, que estoy en representación de Mapón. Bienvenido Fernando y Yolanda, un verdadero gusto tenernos con nosotros esta tarde, que tendremos, pues, esperemos que una charla bastante amena, que podamos compartir información que sea relevante y sobre todo útil y aplicable para el día a día de las personas que nos están escuchando. Entonces, eh, queríamos empezar eh, hablando un poco de la situación general. Eh, Seguridad vial en España, dónde está un poco a día de hoy, cómo estamos ubicados, cuál es la situación actual. Eh, Algunos datos, y aquí invitamos a Fernando y a Yolanda a compartir, que hemos recopilado por parte de la DGT. En 2019, los accidentes han disminuido un 3%, desde el 2019, perdona, en España, pero lastimosamente esos accidentes fatales han aumentado un 3%, más allá de que el accidente total haya disminuido. Por otro lado, aunque España ha avanzado en materia de seguridad vial, la tasa actual de 38 fallecidos por millón de habitantes demuestra que todavía hay mucho trabajo por hacer, hay mucho que alcanzar, hay mucha concientización que hay que implementar en nuestros conductores en el día a día, y en el cómo desde las empresas podemos ayudar a que las carreteras sean muchísimo más seguras. España, a pesar de que se posiciona como una referente en seguridad vial con respecto al resto de países de la Unión Europea, ocupamos el 10º lugar con menor tasa de mortalidad. Eh, y yo traía algunos datos que me parecían muy interesantes, en referencia a cuáles son las principales causas de estos accidentes, de estas fatalidades. A mí personalmente me llama muchísimo la atención un estudio de la DGT que salió recientemente, de cómo la somnolencia y la fatiga está presente hasta en un 30% de todos los accidentes que suceden. Por otro lado, y esto es lo que a mí personalmente más me llamó a la reflexión, porque me hice la pregunta yo mismo, y la verdad es que a veces cuando estamos tras el volante, ya sea en mi caso personal en un vehículo ligero, en una moto, también me sucede que es el 76% de los conductores reconocen que en algún momento se distraen al volante, y el 5,4% de ellos admite que casi siempre. No sé si tenéis, qué pensáis de esto, Fernanda y Yolanda, si queréis comentar algo al respecto. Bueno, pues si os parece, arranco yo. Bueno, gracias por la invitación. Encantado de estar con vosotros y de hablar de una temática que de alguna forma, de forma directa o transversal, pues nos afecta a todos, ¿no? Como es el accidente de tráfico. Entonces, bueno, está claro que, o sea, la atención, el reglamento nos dice que hay que mantenerla de forma permanente, ¿no? Eso realmente es verdaderamente complicado, ¿no? Mantener la atención permanente en algo, pues como un mecanismo de defensa cerebral, lo que hace nuestro cerebro es evadirse de la atención, porque al final pretende ahorrar energía. Entonces, es un aspecto crítico, es muy difícil de llegar a determinar el alcance, porque en muchos accidentes es difícil llegar al final a saber las consecuencias, o la causa, mejor dicho, saber la causa real,
Pero está claro que la distracción es uno de los factores principales. Y si nos centrásemos en actividad profesional, más. Porque estamos hablando que, a pesar de que a priori deberían ser los conductores mejor preparados, por aquello de su experiencia y el número de horas que pasan al volante y los kilómetros que recorren, hay también un aspecto que es contrario y es la monotonía, ¿no? La monotonía hace que de alguna forma pues, la atención baje y por lo tanto estaríamos hablando de los factores principales que vendrían asociados o ligados, vinculados con los conductores profesionales, ¿vale? Atención, fatiga, son aspectos ligados a la conducción profesional. Fernando, mencionas algo sumamente interesante y puede ser que a pesar de esa experiencia puede jugarnos un poco en contra de llegar a la confianza, ¿no? De sentirnos confiados en ciertos momentos, de creer que, bueno, como tengo muchos años haciendo X o Y, pues puedo hacerlo más en piloto automático y eso pudiese ser el momento que se nos abra la puerta a la hora de un incidente. Lo has descrito muy bien. Cuando tú le preguntas a un conductor con qué frecuencia ha tenido experiencias de conducir sin ser consciente de haberlo hecho. Es decir, la típica pregunta de, ya estoy en un determinado punto, ¿cuándo he llegado hasta aquí? Es decir, ¿qué ha ocurrido en la anterior media hora o la anterior hora? Cuando tú intentas hacer reflexionar a los conductores sobre esa situación, te van a reconocer que todos en mayor o menor medida la han sufrido. Y eso significa que durante X tiempo en la conducción lo han hecho, como tú muy bien has dicho, con ese piloto automático. Y por lo tanto, en ese estado atencional es tremendamente peligroso, porque si no sucede nada, ellos se van a mantener durante la parte gris de la carretera y las líneas. Van a seguir una trayectoria, eso es fácil. El cerebro requiere poca atención y para mantenerse entre dos líneas. Pero en el momento que ocurre cualquier eventualidad y el tráfico lo que tiene es que es un escenario cambiante, pues en cualquier circunstancia cambiante es un claro riesgo potencial. Muy interesante. Gracias, Fernando. Em, Yolanda, no sé si quisieras algún comentario o seguimos un poco más adelante. Bueno, ¿me oís bien? Sí. Perfectamente. Sí, oírme bien, sí. Disculpad que, bueno, he tenido un problema y la cámara no me funciona, pero por lo menos sí que me podéis escuchar. Primero de todo, también muchísimas gracias por invitarme a esta conferencia y por la organización, a ti, Eduardo, y a Blanca. Pues totalmente de acuerdo con Fernando, porque es cierto que el tema de las distracciones hoy en día es un tema crucial, porque además estamos también muy enganchados a las pantallas, ¿no? No solo la distracción por la somnolencia, sino que las pantallas son casi, bueno, una adicción más en el fondo, ¿no? Y poder sacar esto de la carretera a veces no es tan fácil o tan evidente. Ya no hablo de los conductores profesionales que seguramente pues tienen mucha más conciencia de ello, pero en general en la carretera demasiadas distracciones y es algo en lo que tendríamos que poner mucho hincapié porque realmente cuando estamos mirando a otro lado se recorren muchísimos metros a ciegas, ¿no? Y en esos metros que no vemos lo que ocurre en la carretera, pues claro, puede ocurrir cualquier inconveniente y desencadenar en algo grave. Entonces, muy importante este punto. Totalmente de acuerdo contigo, Yolanda. Y bueno, un poco del por qué estamos hoy, estas tres personas en representación de nuestras organizaciones, es un poco, oye, el qué podemos hacer para mejorar esto, ¿no? Yo personalmente creo que hay tres puntas fundamentales que deben ser tratadas y es por ello que estamos hoy acá, nosotros tres, en esta conversación. La primera de ellas es
el ser conscientes, es decir, el cómo obtenemos datos, procesar esos datos y cómo los visualizamos, ¿no? Para poder detectar áreas de mejora, ya sea en nuestros conductores, en el día a día, en la planificación, en el cómo también nosotros muchas veces como gestores de flotas podemos hacer ciertas presiones hacia nuestros conductores para cumplir una serie, pues, de tiempos de entrega, que en algún momento puede llevar a una situación comprometida. Por otro lado, ¿qué hacemos con esta visualización de data? ¿Cómo implementar un plan para rectificar ciertos patrones de conducción? ¿Cómo pues, se le puede acompañar al conductor en su día a día para llevar una conducción más segura? Y por último, por supuesto, la visibilidad y que seamos conscientes de qué es lo que pasa, lo grave que es y que hay que poner pues voz, voto y visualización a esta situación. Em, eh, Vamos a empezar a comentar un poco de qué es lo que hacemos en las diferentes partes. Yo, por el lado de Mapón, compartir un poco quiénes somos. Mapón es una empresa que originalmente nace en Letonia, en Riga exactamente. En febrero cumplimos 20 años en el mercado y lo que nos encargamos es de proveer a las flotas de vehículos, tanto vehículos ligeros como vehículos pesados, con los dispositivos para poder hacer esa captación de datos, ¿no? Y luego, por el lado, todo lo que es una capa tecnológica de cómo procesamos nosotros esos datos y cómo los visualizamos para que nos den insights importantes, relevantes, como podría ser, por ejemplo, patrones de evaluación de conductores, ¿no? Más allá de todo lo que pueda ser eficiencia, optimización de ruta, planificación de rutas, de combustibles y muchísimas otras cosas a las cuales podemos añadir valor. El día de hoy nos enfocamos en el cómo esos datos los procesamos y se los entregamos a la persona que está encargada de gestionar dicha flota en un modelo, digamos, un poco más digerible y mucho más visual para posteriormente poder tomar acciones correctivas. Una de las cosas que hemos apostado fuertemente en el último año es la videotelemática. La videotelemática, cómo nos ayuda a hacer prevención de riesgos, lo que pudiese ser, por ejemplo, un DMS instalado en la cabina que nos permite obtener alertas de distracciones, como puede ser el quitar la vista de la carretera, el tomar un móvil, incluso el fumar, que es bastante algo que suele suceder bastante en las cabinas de los vehículos, y eso, pues, oye, poder tener ciertos patrones. Por otro lado, nos da también una capa de seguridad en lo que son los factores externos del vehículo, en el cómo podemos maniobrar un vehículo de grandes dimensiones y cómo podemos proteger nuestra flota también. La combinación de todos estos elementos de seguridad nos permite tratar de disminuir y evitar lo que viene siendo situaciones de riesgo, ¿no? Como puede ser el cansancio durante la noche, la cercanía entre vehículos, la proximidad con peatones en sitios al igual un poco más complicados para maniobrar, no utilizar los elementos de seguridad que debería ser lo primero que hacemos cuando accedemos a un vehículo, como es el uso del cinturón de seguridad y las velocidades excesivas, sobre todo en curvas, con vehículos pesados, que tenemos ciertas inercias y sinergias que nos pueden pues, llevar a situaciones que no deseadas. Aquí traemos unos ejemplos de situaciones que lastimosamente hemos filmado con nuestros dispositivos y vemos cómo la falta de conciencia y cuando no solamente es por nosotros como operador, sino los factores exógenos y externos pueden llevarnos a tener un accidente y lo que eso puede llegar a desencadenar, ¿no? Entonces, eso es lo que tratamos de hacer, una parte de valor que tratamos de aportar desde Mapón, esa captación de datos, el cómo los procesamos, el cómo visualizamos, y creo que ahora Fernando nos va a compartir algo sumamente interesante del vale. Hemos detectado ciertos patrones, cómo podemos ayudar a nuestros conductores a que tengan una ruta mucho más segura. Creo que puedo compartir, ¿verdad? Comparto mi pantalla. Fernando. Por cierto, mientras vas compartiendo, si a los oyentes, si tenéis cualquier duda, por favor, sentiros en total de libertad. En el apartado inferior derecho tenéis un apartado de preguntas, las podéis ir poniendo ahí y las responderemos al final de la sesión.
¿Me confirmáis si se ve la presentación? Confirmado, se ve perfecto. Vale, vale, perfecto. Bueno, en primer lugar, o sea, hablas de la parte que actúa Mapón en esa captación de datos, incluso en registro visual de lo que ocurre. Todo eso es un tema muy, muy relevante porque es cierto que para trabajar sobre una problemática lo primero que debe ocurrir es ser consciente de que existe. Y esa toma de conciencia, pues bueno, puede venir desagradablemente sufriéndola. He tenido un accidente y por lo tanto tengo que, bueno, pues, si tengo la suerte de poder seguir contándolo, pues tendré que abordarla, analizar por qué ocurre y evitarla. O me he dado un susto y, por lo tanto pues reflexiono sobre ese susto. Y otro camino es la captación de información, ¿no? Es una cuestión muy interesante porque de alguna forma por las empresas, si nos dirigimos a empresas, tratando esa información de forma global con sus conductores, pues pueden ver sobre qué parte incidir, ¿no? O qué problema latente puede existir entre sus conductores, ¿no? Una vez que el problema se ha identificado, o por lo menos se es consciente de que hay un riesgo de sufrir un accidente entre los conductores, pues ahí entraríamos nosotros, ¿no? Nosotros como entidad de formación. Principalmente lo que hacemos es formar eh, y estamos especializados en formar conductores, entre otros, pero especializados en la formación de conductores. Tenemos más de 50 años de experiencia en la formación de conductores y tenemos experiencia también en trabajar sobre todo esa parte de concienciación y de sensibilización en los conductores, que es fundamental. Y sí que es cierto que nos basamos tenemos una apuesta clara en lo que sería la tecnología, igual que Mapón embarca sensores para tomar datos, pues nosotros nos apoyamos en la tecnología, fundamentalmente en tecnología, por ejemplo, de simuladores de conducción, para exponer a los conductores a esas situaciones sin incurrir en riesgos, ¿no? Una de las cuestiones que desgraciadamente tiene digamos, el humano, de alguna forma, es que cuando un humano una persona tiene experiencia en una actividad determinada, pues en muchas ocasiones cree saberlo todo, cree que eso no le va a ocurrir a él, que los accidentes le pasan a otros. Y la simulación lo que nos proporciona fundamentalmente es exponer a los conductores de forma sorpresiva a situaciones que nos van a permitir ver cómo actuaría ese conductor de forma natural, ¿no? Entonces, es una forma muy interesante para demostrar a los conductores que desde luego no lo saben todo, que esas situaciones le podrían llevar en la realidad a un accidente real y por lo tanto pues ya conseguimos de alguna forma pues una mayor receptividad y un mejor asentamiento de la información que reciben, ¿no? Entonces, como os digo, desde ACF Innove pues trabajamos mucho con simuladores, hacemos también consultoría tanto a nivel de conducción como a nivel logístico, estamos especializados en materia también de estiba de carga, es decir, una serie de materias muy vinculadas a los conductores y trabajamos tanto en formación como en consultoría, ¿no? Trabajamos también con vehículos reales, por supuesto, y simuladores y de alguna forma cerramos lo que sería el círculo. Uno de nuestros simuladores, por ejemplo, lo tenemos embarcado en un espacio móvil, en una aula móvil, viaja en un tráiler y acaba en un espacio de 50 metros cuadrados, por lo tanto podemos desplazarnos por toda la geografía nacional y ahí embarcamos, pues tenemos un simulador de vehículo pesado, tanto de camión, de tráiler, de autobús, como tenemos otro tipo de simuladores como pueden ser carretillas, grúas, en fin, nuestro apoyo desde la simulación viene ya de lejos, viene desde 2006, que venimos utilizando simuladores y cada vez tienen un peso específico
pues mayor, ¿no? Hemos desarrollado diversos proyectos, podríamos decir, de éxito, interesantes con grandes compañías que apuestan por prevenir los accidentes y que tienen un impacto muy relevante en la concienciación y en la reducción de accidentes, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta presentación podemos ver resultados obtenidos después de haber pasado 500 conductores de una misma compañía a través de nuestros simuladores. En este caso son simuladores de vehículo ligero. Tenemos de ligero y de pesado. Si os dais cuenta, fijaos, el 96% no hace uso de indicadores, el 92% no actuó correctamente en una situación de emergencia, el 65% no atendió adecuadamente al entorno, ya que se fijó en el GPS. Bueno, una serie de datos que por no aburrir demasiado, pero son datos que se extraen en este caso del uso de los simuladores, igual que en el caso de Mapón lo obtienen en la conducción real. Con que hasta aquí ha llegado esa pincelada de quiénes somos y después profundizamos en lo que queráis. Sumamente interesante, Fernando. Muchísimas gracias por compartir. La verdad que he tenido la oportunidad de ver ese tráiler que se despliega y la verdad que es fascinante y en algún momento tenemos que organizar porque me gustaría ser evaluado y ver qué tal Muy lo bien, hago. Yolanda, muy bien. te damos voz. Muy bien, pues muchas gracias. Muy interesante, Fernando. La verdad es que es verdad que dan ganas de probarlo y de poder Me alegro, experimentar. pues bueno, habrá que organizarlo. Habrá que organizarlo. Bueno, pues paso a presentaros un poquito la asociación. PAT es una ONG que está declarada de utilidad pública y que se fundó en 1968. Hace ya 50 años, es decir, en aquel entonces todavía no se hablaba del impacto humano de los siniestros de tráfico, ¿no? Antes era, bueno, yo creo que incluso hoy en día todavía se sigue asumiendo el dolor que suponen y las muertes que se pierden como el precio a pagar del progreso, ¿no? Pero en aquel entonces, pues todavía más. Y su fundador, que fue José Martínez Vinaroz, presenció el atropello mortal de un niño y quedó tan impactado que decidió hacer algo, ¿no? Entonces fue cuando fundó la Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico con un objetivo clarísimo de que no vuelva a ocurrir algo así, ¿no? No podía volver a ocurrir una tragedia como esa. Entonces, bueno, de alguna manera, pues ese mismo impulso es el que une pues tanto a víctimas como a los profesionales que formamos parte de la asociación. Y yo diría que de alguna manera hacemos un llamamiento o quizás hasta lo llamaría un grito de que no podemos normalizar esta pandemia vial, ¿no? No podemos permitir que vuelva a ocurrir algo así. Porque además es que cuando ocurre un siniestro de tráfico, sobre todo cuando es un siniestro de tráfico grave, digamos que es como un tsunami para la vida de los afectados, ¿no? Y se abren dos caminos. Uno, digamos, se abre un camino muy, muy complicado con dos vías. Una que es todo el proceso personal de duelo y, por otra parte, todo el proceso jurídico. Digamos que en estos casos va intrincado y es muy difícil de separar, ¿no?, estos dos procesos. Y entonces, por eso, en PAD contamos con profesionales expertos en atención a víctimas, cuyas áreas fundamentales son la atención psicológica y la orientación legal. Y además de esto, pues trabajamos en la prevención, ¿no?, en este objetivo de que no vuelva a ocurrir a través de charlas en escuelas, en empresas, o también participamos en los cursos de recuperación de puntos, es decir, que trabajamos la educación vial a lo largo de todo el ciclo vital. Ese es un poco el objetivo y lo que hacemos en la asociación. ¿Continúo yo o...? Sí, tenemos un vídeo que ya vamos a... Vale, vale. Oscuridad. Sensación de ahogo.
desolación total, un vacío enorme y que me había muerto en aquellos momentos. Lo primero que pensé es si estaba bien, porque en mi cabeza no cabía la posibilidad de que no estuviera bien. Y nada, salí corriendo a buscarlo. Nunca más. No te veré nunca más. Nevermore. Mai més. El oxígeno insuficiente. Es que es prácticamente inexplicable. A veces no se encuentra uno palabras para poder explicar lo que uno siente cuando te dicen que aquel crío que habías dejado en casa por la mañana ya no está. Entonces es eso, desolación, es un agujero negro enorme que no sabe ni con qué llenarlo. Me quedé como vacía de golpe, completamente vacía, no sé. Recuerdo una sensación de vacío absoluto. No sé. Ay, perdón. Una oscuridad inmensa y un gran dolor, un latigazo interior. Una conexión con su dolor, con su sufrimiento en esos momentos. Bueno, un vídeo intenso, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, aprovechando que precisamente este domingo es el Día Mundial en Memoria de las Víctimas de Tráfico, pues quería poner un poco en contexto, ¿no? Para poder un poco mostrar, que ya lo sabemos, pero a veces necesitamos imágenes más claras de poner rostro a todo lo que hay detrás de las cifras, ¿no? Y bueno, antes ya lo apuntaba Fernando, que una de las cosas que se repiten es esa idea de la falsa percepción del riesgo, esa famosa frase de yo controlo o a mí no me va a pasar, ¿no? Esas siempre salen cuando vamos a las charlas, vamos a la cárcel, vamos a las empresas, vayamos donde vayamos, siempre está eso, ¿no? Porque los conductores saben perfectamente las normas, saben que tienen que poner el intermitente o que no han de ir más rápido de lo habitual, o sea, de lo que se tiene que ir. No es por un desconocimiento, sino que es un tema de concienciación. Entonces, cuando escuchan un testimonio, como podría ser este vídeo, ¿no? Cuando escuchan un testimonio directo de una víctima, entienden realmente de qué estamos hablando, ¿no? Y de repente las normas pues tienen sentido y al final ese es el mejor cinturón de seguridad. Es como que antes uno piensa que los radares y los controles de alcoholemia están para recaudar y para fastidiar y de repente pues encuentran sentido, ¿no? A todas esas normas. Y bueno, lo que os decía, ¿no? A veces somos un poco una voz incómoda porque mostramos la realidad que hay detrás de las estadísticas y
y nos olvidamos de todo el drama que hay detrás y que afecta a muchas más personas que a la propia víctima, ¿no? Porque se calcula que tanto en el caso de que una persona pierda la vida como si queda con lesiones de por vida, un mínimo de 5 personas del entorno verán intensamente afectada su vida. Entonces, bueno, sabemos que al final el drama también llega a las empresas, ¿no? Y las estadísticas pues un poco lo dicen, ¿no? Que más del 30% de los accidentes laborales mortales en España son de tráfico, que la mayoría ocurren en desplazamientos sin itinere y también que cuando hablamos de siniestros graves, una sola baja por siniestro puede costar a la empresa, pues bueno, yo lo que he encontrado, no sé si me confirmaréis los datos, pero unos 80.000 euros en costes directos e indirectos, ¿no? O sea, que estemos hablando realmente de cifras importantes. Y era un poco mostrar todos esos costes invisibles de los siniestros de tráfico, ¿no? En vidas humanas, todas las pérdidas irreparables, los duelos, daños a víctimas inocentes. Todo eso se traduce en la plantilla, pero incluso también pues, en la marca como empresa, ¿no? Precisamente, mira, el otro día me decía la fiscal de tráfico de aquí de Cataluña que está pendiente un juicio de un accidente en el que murió un conductor profesional de un camión, pero que seguramente van a acusar a la empresa, ¿no? Porque no había hecho los mantenimientos adecuados. Entonces, al final, las empresas tienen mucho que decir y que hacer, ¿no? Y bueno, como psicóloga un poco compartir la experiencia que tengo, ¿no? Con muchas personas que han sufrido un siniestro de tráfico, que cuando se trata de, por ejemplo, de transportistas, que me encuentro pues a conductores que han sobrevivido, pero que no pueden perdonarse, ¿no? Viven con una culpa que es muy difícil de seguir adelante. Luego a trabajadores que no pueden volver a subirse a un camión porque han desarrollado, por ejemplo, amaxofobia, ¿no? Y no pueden continuar su vida laboral. Es como que de repente se encuentran con qué va a ser de mi vida porque, claro, su profesión es conducir y ya no son capaces de volver a conducir. Y todo eso genera muchísima ansiedad. Bueno, esto es un poco para mostrar que el dolor va más allá de las posibles heridas físicas, ¿no? Que puedan haber tenido. Y esas, en el mejor de los casos, se recuperan rápido, pero luego queda una herida invisible que genera muchas dificultades, ¿no? Porque aparentemente la persona está bien, pero por dentro está destrozada y es muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, al final todo esto pues afecta también, ¿no? a las empresas porque igual son incapaces de reincorporarse a trabajar. Y ya para finalizar quería un poco tocar otro tema quizás incómodo, ¿no? Pero que sí que una cosa que nos encontramos y aprovechando que estamos, que es entorno de empresa y que seguramente pues habrá algunas personas que nos estén escuchando que estén en esta situación, pues especialmente en los cursos de recuperación de puntos nos encontramos a muchos conductores profesionales a los que se les exigen tiempos que les obligan a cometer infracciones. O sea, es como una contradicción entre la exigencia de inmediatez en las entregas y la normativa, ¿no? Entonces, desde PAT apelamos también a los directores de empresa, o sea, nosotros vamos a hablar con los trabajadores, pero también queremos apelar a los directores para humanizar los tiempos, ¿no? Porque además, bueno, es que nos hemos convertido en una sociedad que exige tener el producto a un clic. Y yo creo que nos tenemos que plantar y educar al consumidor para que entienda que para llegar de un punto A a un punto B se necesita tiempo, ¿no? Que yo sepa, todavía no existe la teletransportación, así que necesitamos tiempo para ir de un sitio al otro, ¿no? Y que no podemos poner vidas en riesgo para llegar antes. Y por eso, ya que estamos, ya os digo, en el entorno de la empresa, pues aprovecho para comentaros que desde PAT estamos trabajando en un sello de calidad para empresas, un sello que diga que no se va a poner en riesgo a nadie, ni a los propios conductores, ni a otros usuarios de la vía por llegar antes, ¿no? Sé que
Y soy muy consciente que el tiempo es oro, que en el mundo de la empresa llegar antes y poder hacer más viajes significa más dinero. Pero nos hemos parado a pensar cuánto vale una vida o qué costes añadidos supone una baja para la empresa. Y bueno, un poco, pues, si alguno de vosotros está interesado a unirse a este sello, pues os animo a contactar con nosotros y a participar en esta creación del sello, ¿no? Que lo que queremos es escuchar a todos, a trabajadores, a directores, a empresas del sector, para que sea un sello que implique a todos y que responda a las necesidades de todos. Y nada, así como conclusión, simplemente decir pues que desde nuestro punto de vista la respuesta está en esta combinación, ¿no?, que se comentaba, de la tecnología y esa conciencia, ¿no? Al final, antes lo ha dicho Fernando, esa tomar conciencia antes de, ¿no? Cuando a uno le ocurre, toma conciencia, sí o sí, eso está claro. Pero, ostras, ¿cómo lo hacemos para tomar conciencia antes de que ocurra algo, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco creo que precisamente unir diferentes maneras, ¿no?, y diferentes perspectivas, por ejemplo, los que estamos aquí, pues puede sumar mucho, ¿no? Esa unión para al final, pues bueno, evitar que se pierdan talentos, ¿no?, y capital humano, y al final para evitar que perdamos pues a nuestros seres queridos, que al final es lo que más importa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Yolanda. Muy interesante todo lo que nos has comentado y enhorabuena por la labor que hacéis. De verdad que estoy seguro de que lográis llegar a muchas personas, a apoyarles, a ayudarles a las que hayan pasado por una situación tan, bueno, desagradable, desalentadora, y evitar, ¿no?, también que, o darle visibilidad a que esto puede pasar y que las personas, pues, que no hemos pasado por eso, pues tomar más conciencia. Yo, si tuviese que cerrar con algo, creo que es reflexión, concientizar y, por supuesto, una toma de acción. Y una toma de acción a la prevención. Entendemos perfectamente la industria, cómo funciona. Hay unos tiempos sumamente exigentes, hay unos objetivos muy claros que cumplir, pero siempre desde la prevención y la seguridad los podemos alcanzar con tecnología, con formación, con optimización, y se puede encontrar un balance y un equilibrio. Al final, por llegar media hora antes a no llegar a casa, pues la diferencia es importantísima. No veo preguntas en el chat. No sé si al igual damos un minutito por si alguien más quisiera añadir algo o compartir algo. Y si no, pues lo dejamos hasta aquí por el día de hoy. Fernando y Yolanda, encantadísimo de haber compartido con vosotros el día de hoy. Muchísimas gracias por vuestro tiempo